Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacta. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, ¡oh!, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental, no solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. Si eres de ascendente o tienes el Sol o hay algún planeta importante o stellium, Luna en Sagitario, a ver tanta energía que tiene Sagitario, ¿para dónde va? ¿Qué le puede estar diciendo tanto planeta junto a Sagitario? Bueno, lo primero que necesitas saber, Sagitario, es que esto va a partir de hoy lunes 12 hasta el domingo 18. Sagitario tiene muchísimo planeta en la casa 2. Todo el stellium de Capricornio le corresponde a Sagitario en la casa 2. ¡Wow! Esto quiere decir que hay muchas cosas que tienes en la mano. Hay muchas cosas que ya hay. La casa 2 es con lo que nosotros contamos. Si tienes a Mercurio, a Marte, el Sol y a Venus, tanto planeta en la casa 2, quiere decir que tienes muchas herramientas cerca de ti. Úsalas. Úsalas, Sagitario, porque ahí es donde pasa Júpiter en Cáncer, que genera una tensión. A veces se tiene tanto, Sagitario, que no se logra ver la riqueza que ya tienes. Esa T cuadrada, Quirón en Aries, en la casa 5, Júpiter en la 8, esa T cuadrada puede hacerle ver a Sagitario, sentir o percibir y conectarse con el vacío. Cuando tienes tanto por delante, Sagitario, además que vas a tener un año muy fogoso con la entrada de Júpiter en Leo, que te va a favorecer montones. Hay mucho que tienes, pero cuando Júpiter está en la casa 8, también nos dice qué tan dispuestos estamos a soltar. Júpiter es un planeta benéfico porque nos agranda el panorama donde esté. Si tienes a Júpiter en la casa 8, también te está pidiendo, hay cosas que ya no necesitas, hay cosas que obligatoriamente debemos echar a la bolsa. ¿Qué será lo que Sagitario se resiste a echar a la bolsa?
Si tú eres ascendente, Sol en Sagitario, tienes la Luna o mucho planeta en Sagitario, hazte esa pregunta. ¿Qué me estoy negando a soltar? Y la vida me está diciendo, no, por ahí no es. A veces la vida es muy específica, ¿no les parece? A veces la vida nos pone un no de frente, directo. Y ahí quizás es donde Sagitario está reme que reme y por ahí no es. Entonces Júpiter retrogrado en Cáncer está diciendo, mi querido amigo, aquí hay cosas que hay que soltar, hay que dejar ir, que ya no van, y ábrete a lo que sí tienes, a las cosas más cercanas, más aterrizadas. Sagitario necesita con esa luna negra ahí no soñar tanto, muy bonito ser visionario, muy bonito muchas ideas, muy bonito todo eso, Walt Disney, Orlando y todo eso es maravilloso, pero eso no es real, eso es diversión. Hay que aterrizar los temas y decir, bueno, cuento con esto, soy esto, cuántos años tengo, qué edad tengo, cómo lo hago, cómo lo pongo, como muy estratégico para que ese Júpiter en la casa 8 no los consuma y les dé la sensación de que frustrante que no puedo hacer lo que quiero. A lo mejor no puedas hacer lo que quieres en este momento, pero sí hay muchas cosas que debes hacer en este momento, que es distinto. Es distinto. Júpiter, al estar en la 8 le da la sensación a Sagitario de que no tengo lo que quiero, no he logrado como lo quiero. A lo mejor no has logrado porque hay cositas abajo que hay que aterrizar. Esto es interesante, yo lo veo como muy, como de mucha introspección, por así decirlo, como un llamado a la conciencia y como un llamado a soltar un poquito lo que debería ser, lo fantasioso de mi vida y más bien ponerse en marcha con lo que sí tienes cerca, con lo que sí tengo a la mano, con lo que ya cuentas, con lo que ya has logrado, con lo que ya has hecho. Hay momentos de soñar y ya va a llegar el momento de que las cosas o la vida se te presente como la quieres, donde la quieres y con las personas que son, no a lo mejor con la persona que quieres. A veces la vida nos está diciendo no grandemente, pero metemos la cabeza.